Para que no termines la quincena con hambre, únete a esta conversación entre amigos. Estaremos compartiendo nuestras experiencias y opiniones de ahorro, inversión y finanzas. Ya sabes, temas interesantes de treintones. Hola, buenas tardes amigos y amigos, soy Vania Carvajal y de la mano de mis amigos Tony, Shell y Omar les damos la bienvenida a un capítulo más de Baxo. Hoy tenemos un tema bastante interesante y la idea es lograr esa libertad financiera que muchos deseamos. ¿Cómo logramos esta libertad? Pues justo por medio de educación financiera. Y para comenzar me gustaría invitar a Shell a que nos platique o nos recapitule más bien lo que vimos en el capítulo anterior. Una plática muy amena de historias de cómo a cada uno nos fue desde la infancia, por ejemplo, en estos temas del ahorro, de si llegamos a invertir, nuestros papás cómo nos aterrizaron estas ideas, ¿no? Porque desde joven pues ha de ser un tanto complicado eso de empezar a mover las finanzas, ¿no? Personales. Pues sí, como nos comenta Shell, nos vamos enfrentando cada vez a diversos temas financieros, cada vez vamos creciendo y enfrentándonos a nuevas cosas. Y justo aquí, Omar, me gustaría preguntarte nuevamente, ¿cómo fue que tus papás te empezaron a inculcar esta educación financiera, los consejos que fuiste recibiendo poco a poco? Lo habíamos comentado un poquito la vez pasada, Vani. Yo realmente no tuve esta educación financiera, no tuve esta educación de ahorrar, esta educación de invertir, no tuve nada de ese tipo de educación. Sin embargo, sí en todos mis cumpleaños me regalaban una alcancía, y era a lo mejor era un modo de educar en cuestión de ahorrar. Entonces yo le metía moneditas de 10 pesos y año con año pues se rompía. La verdad es que también me ayudaban ellos, ¿verdad? No la llenaba solo. Pero sí, así es como yo empecé realmente a ahorrar. ¿Y tú, Tony, qué hay? Me platicabas un poco de cómo tu mamá te fue diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? Sí. Pero al final, muchas veces ese acercamiento llega cuando ya cometimos algunos errores. ¿Qué consejos te fueron dando a ti a lo largo de este trayecto? Pues como lo platicábamos un poquito, mi mamá era la que me estaba ayudando, como enseñando principalmente de esta cantidad que nosotros estamos dando, destina cierta o proporciona un monto para ahorro, ¿ok? Y también uno de los puntos importantes fue mi abuelo. O sea, mi abuelo siempre me decía, a ver, hijo, un hombre que es el que provee, bueno, recordemos que pues, la generación, ¿verdad? Pero en ese momento mi abuelo decía, es como de un hombre que es el que provee, no puede andar sin un peso en su cartera. Y recuerda que si tú ganas 5 pesos, por lo menos ahorra 2. Si puedes ahorrar 3, está mejor. Y pues de ahí eso fue lo que creo que me marcó un poquito más. Y ya pues más adelante, como bien lo dices, ¿no? Te vas como de lado y ya. Mi mamá era la que me decía, Tony, ya no estés gastando en cosas que no tienen caso. Entonces ella era como que la que me equilibraba un poquito. Ya después todavía sigo gastando un poquito, pero pues al final del día ya es como de, ok, ya me permito darme ese lujito, ¿no? Como lo decimos, un lujito más. Qué bueno ese consejo de tu abuelo, ¿eh? Y la verdad es que estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos dan esos primeros consejos y que a veces, como decías, tu mamá era la que te estaba ahí regulando un poco, pero a veces cuando nos jalan las orejas, luego nos enojamos y decimos como, ay, es mi dinero. Y la verdad es que viene esa molestia, pero al final creo que es bastante bueno. Y justamente, pues como lo mencioné en un inicio, hoy nos toca hablar de educación financiera. Y para comenzar, pues justamente no sé quién de los tres se quiera animar a platicarnos qué es educación financiera para ustedes. Híjole, yo creo que educación financiera es un tema bastante extenso, en donde pues bueno, tendríamos que ir a empezar a desglosar, ¿no? ¿Qué tanto nos puede llevar? Porque bueno, si recordamos o podemos trasladarlo como a qué es una educación financiera, es quizá conocer algunas herramientas que te permitan manejar de una mejor forma tu dinero. Y de ahí ya podríamos partir a quizá al ahorro, a la cuestión de la inversión. Entonces, incluso hasta también la salud financiera entra. Entonces creo que es un tema bastante padre que vamos a estar desarrollando ahorita. Es bastante amplio. Y un tema que venimos tocando desde el programa anterior, pues es el ahorro. Que lo ideal sería llegar a esta inversión. Pero bueno, la verdad es que para llegar a esa inversión, como lo comentamos anteriormente, primero debemos ahorrar.
Sí, totalmente. Y no sé cómo lo vean ustedes, a lo mejor van a estar o no de acuerdo conmigo, pero yo, la verdad es que yo recomiendo cuando vamos a empezar a hacer una inversión, cuando vamos a empezar a capitalizarnos, es hacernos 5 preguntas. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero ahí les van. A ver, vamos a ver, Van. La primera es ¿cuánto ganas? A veces ni siquiera sabemos cuánto percibimos. Y me refiero a esta parte porque muchos tenemos nómina, muchos otros no. Algunos ganan por comisión, algunos bonos, exactamente. Y llevamos como este diferente tipo de ingresos. Hay personas incluso que, por ejemplo, tenemos un salario, pero está la señora que vende por catálogo diferentes marcas, los zapatos, los toppers, o sea, muchísimas cosas. Y al final, muchas veces más bien, no sabemos realmente cuánto percibimos. ¿Qué opinan de esta parte? Pues es un tema que está padre, ¿por qué? Porque muchas veces empiezas a tener esta solvencia económica, empiezas a ganar un poquito más, y bien lo dices, ¿no? No sabes ni cuánto ganas. De repente es como de, sí, necesito pagar esto, pagar lo otro, sí, ¿cuánto realmente te queda? ¿No? Oye, ¿cuánto de tu 100%, cuánto destinas o principalmente, cuánto es lo que tú estás ganando para poder destinar a tus gastos, a tus lujos, a lo que tú quieras? Entonces creo que ahí, en lo personal, hablando desde mi punto de vista, sí es algo complejo porque muchas veces nada más es como de, ya cayó la cuenta, sí, no revisas ni movimientos, ya pagó la tarjeta de crédito, ¿no? Oye, a ver, ¿qué gastaste en qué es cada uno de tus gastos? Muchas veces ni siquiera te das cuenta, como lo decíamos, ¿no? Esos gastos hormigas de, 10 pesitos, 50 pesitos, 100 pesitos, y de repente, caray, ya no tengo ni siquiera para salir de la quincena, ¿no? Es como de, hoy 500 pesos para cerrar la quincena está complicada. Entonces creo que sí es algo importante el visualizar, el planear cuánto vas a estar destinando para cada uno y cuánto vas a estar ganando. Y justo lo que dice Tony, perdón, Vani, nada más, llega un momento, bueno, más bien cuando estás iniciando el tema laboral, digo, a lo mejor no ganas mucho, ganas un poquito, digo, no como a lo mejor ya cuando tienes una etapa, una experiencia. Entonces cuando recién estás teniendo un sueldo bajo, por así decirlo, como que te limitas más, o al menos tienes más consciente en qué te estás gastando, en qué estás gastando tu dinero. Llega un momento en donde a lo mejor tienes una solvencia más fluida, en donde a lo mejor ganas por comisión, a lo mejor ganas por bonos, a lo mejor ganas porque tienes un negocio acá, porque tienes otro negocio acá, y no sabemos en qué momento nos llega, cómo nos lo gastamos. Solo es como, llegó este monto porque de mi tarjeta de crédito. Pues tengo para pagarlo y lo pago, ¿no? Ni siquiera revisamos como este tema de, bueno, ¿en qué me lo gasté? ¿Por qué me lo gasté? ¿Era necesario? ¿No era necesario? O sea, como toda esta parte la dejamos a un lado. Pues miren, justamente en esta parte a mí me gustaría platicarles un poco. Yo mi primera experiencia laboral la tuve pues en un hotel justamente. Y cuando yo me presento a una segunda entrevista ya para ese crecimiento, me preguntan, ¿cuánto percibías? No, pues tanto. ¿Bruto o neto? Y yo, o sea, ya con todo lo que me descontaban y yo era como, ok, y me dice, ¿percibías algo más? Y yo, sí, me daban comisiones. ¿Cuánto percibías más o menos de comisiones? Y yo, no tenía ni idea. O sea, ya esto justamente iba porque sé que como yo, mucha gente, en verdad, o sea, y cuando te preguntan este salario, ¿a cuánto aspiras? Pues no podemos aspirar a más y ni siquiera sabemos cuánto estábamos percibiendo, ¿sabes? Piensas que te están ofendiendo, ¿no es bruto? Neto, no exactamente. Y entonces yo ahí fue cuando me di cuenta y dije, oye, no puedo llegar a una entrevista así de no sé cuánto quiero, no sé cuánto gano, o sea, no sé, y creo que así vamos justamente no a esta entrevista, sino a la vida, sin saber cuánto ganamos. Y como ustedes nos mencionaban ahorita, pues la segunda pregunta es, ¿en qué nos gastamos este dinero? ¿Cuánto gastamos y en qué nos lo gastamos? ¿Realmente tenemos esa conciencia? Y aquí me gustaría invitarte, Sheila, a que nos platiques si tú realmente tienes esa conciencia. Pues la verdad es que sí caigo en el ¿lo necesitas o lo deseas? Porque, por ejemplo, uno y yo, en la parte tecnológica, por ejemplo, soy más de, híjole, sé que con un equipo de tal gama puedo salir y me funciona. Pero termina siendo más híjole, pero ahorita está de moda y tiene más cosas. Y entonces sí caigo en esa parte en la que compro más a veces por deseo que por necesidad. No, completamente. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas la parte tecnológica, yo, por ejemplo,
muchas veces he escuchado papás que dicen, no, pues esto es lo que necesita y así. Y como dice Shell, ¿no? A veces escuchas equipos más padres y así. A mí algo que en lo personal me ha funcionado, pues es comprar a lo mejor, invertir un poco más, pero me va a durar mucho más tiempo. Evidentemente si lo cuido, ¿no? Pero sí, justamente ni siquiera sabemos a veces en qué lo gastamos. Platicábamos en el capítulo anterior de que Shell y yo caminamos y a veces es de, según para ahorrar, para no gastar en el transporte y hacer ejercicio, y terminamos gastando más en ese trayecto que en lo que hacemos. Y esos gastos hormiga que vamos, sales de la oficina y en lo personal no fumo, pero hay muchos amigos que el cigarrito uno por uno, la comidita, las papitas, y entonces de vamos la mañana, y entonces cuando te das cuenta ya no supiste dónde quedó. Y lo mencionamos también en las tarjetas de crédito, ¿no? Que no supimos en qué nos lo gastamos, pero ya cuando vemos el estado de cuenta y todo dices, ¿qué? Yo no gasté esto. Y cuando ves el estado, bueno, sí fui yo. este no me acuerdo, y ya marcas para hacer tu aclaración. Fui yo. Ya me acordé que fue. Es correcto, y muchas veces no sabemos realmente en dónde queda. Sí. Por ejemplo, yo antes lo que hacía, ahorita ya no tanto, pero lo que hacía era que, por ejemplo, algunos amigos, algunas personas me decían, oye, préstame tu tarjeta. Y yo así de, ok, no hay problema. Yo tenía en una lista de Excel, así de qué día me pidió la tarjeta, cuánto me pidió, a cuántos meses, y sacaba así mi lista de Excel. Entonces de repente era así como de los días de mis cortes o los días de los pagos. Era así como de, a ver, ahí les va la lista de Excel. Y entonces todo el mundo decía, Tony, su lista de Excel, pero era tan ordenado en ese aspecto porque ya llevaba el control total de mis gastos. En este caso, bueno, no mis gastos, los gastos que tenían alguien más con mis tarjetas. Después lo traté de replicar pues obviamente a mis gastos, a mis finanzas, y me ayudó. Aunque después otra vez lo empecé a dejar y así. Pero creo que esa es una muy buena herramienta. A lo mejor no es necesario que tengas que poner o tengas que descargar una aplicación especial, etcétera. Lo puedes hacer incluso hasta en tu cuaderno, ¿no? Así como de, a ver, hoy tengo 100 pesos, de estos 100 pesos, ¿en qué me los voy a gastar? Bueno, bien dices, ¿no? El transporte, ¿cuánto necesito realmente para transporte? X, que si fumas, el cigarrito, ya repercute esos 5, 10 pesos, no sé cuánto cuesta ahorita el cigarro suelto, o la cajetilla, ¿no? Que empiezas ahí a hacer tus anotaciones y decir, mira, hoy me gasté 150, hoy me gasté 200. Caray, ¿hoy qué hice? Me gasté 1,000 pesos, ¿no? Entonces creo que eso va muy de la mano como en qué nos gastamos las cosas, ¿no? Oye, Tony, acabas de mencionar un tema bastante importante a lo que no muchos nos animamos y me considero dentro de ellos, y es a prestar mis tarjetas de crédito justamente, porque a veces el que alguien te deje de pagar, híjole, repercute bastante y genera un gasto más, porque aunque tú no lo compraste ni tú lo disfrutas, tú lo tienes que pagar. Porque pues si no, también existe el buró de crédito y los intereses y bueno, terminas peor que como empezaste. Por eso dije, ya no lo hago. Ya, olvídate de eso. Ya no presto tarjetas. De hecho, a mí en esa parte a mí me pasó y lo peor de todo, ¿no? Que luego es con un familiar más cercano y pierdes hasta como esa relación que tienes con esta persona. Y me pasó con algo muy sencillo que fue prestarle justo mi tarjeta de crédito para un plan de celular. Me iba pagando bien, de repente no pagó un mes, de repente me estaban marcando y yo marcándole a él, entonces fue un lapso como muy desgastante para mí, más del dinero, porque realmente no era tanto, era como más emocional, se la presté a mi familiar. El mal sabor de boca, ¿no? Y la verdad es que teníamos una buena relación y sí se perdió un poco por eso. Tema delicado, bastante delicado, pero sí, la verdad es que a veces repercuten los gastos de uno mismo, que a veces son gastos que no tienes contemplados. Y tienes que absorberlos. Y tienes que absorberlos totalmente. Y bueno, la siguiente pregunta justamente de aquí, ¿qué gastos realmente son necesarios? Como este tipo de gastos que se van sumando, pero también sé que a veces nos damos los gustitos de, unos audífonos, y a veces, como decía Shell, ¿no? Te funcionan estos, pero estos están de moda. Y entonces ahí nos vamos preguntando justamente qué realmente es necesario. Yo ahí tengo dos respuestas. Una es lo que dicen, ¿no? Ves algo y si lo necesitas lo vas a comprar, o sea, en el momento, no es como que lo dudes. O sea, cuando lo dudas es cuando no lo necesitas, ya tienes algo funcional. Claro. Esa es una. Y la otra es que creo que debemos de aprender mucho de las empresas. Creo que todos hemos trabajado en empresas, sabemos cómo funcionan. A lo mejor no todos tienen como ese privilegio, pero bueno, al menos los que tenemos ese privilegio de haber trabajado en empresas, de ver que tienen un monto de gastos, o sea, que es lo que se deben de gastar, y entre menos mejor.
pero de ahí Claro. no se pueden pasar. Y sobre eso se van guiando. Entonces nosotros creo que debemos de tener esa cultura de, bueno, esto van a ser mis gastos. Y de esto no me puedo gastar más. Si más bien no me puedo gastar más, sino lo mejor sería que me gastara menos. Y no hacemos eso. Este es mi monto, pero bueno, si me pasa un poquito, no pasa nada, ¿no? Entonces empezamos así a agrandar ese gasto innecesario. Oye, ahorita me hiciste recordar una experiencia en la universidad. Y saludos a mi Miss Mariela, que la recuerdo con mucho cariño. Porque ella nos decía, están estudiando administración para dirigir una empresa y a veces no sabemos ni administrarnos nosotros. Entonces realmente nos decía ella, empieza por poquito y velo adquiriendo, sumando. Y nos ha pasado, y Shell y yo lo hemos comentado de, oye, somos administradoras y ve cómo traemos esto. Entonces justamente ese tipo de temas de ir haciendo esa administración, esa contabilidad que llevábamos ahorita de cuánto gano realmente, cuánto gasto, y no sé si alguno de ustedes ha hecho una lista real de sus gastos y sus ingresos y sus salidas mensuales, porque yo creo que nos sorprenderíamos bastante si vamos haciendo estos apuntes. Yo lo hice alguna vez y dije, híjole, o sea, en ese camino a la casa gasto más que en todo el día. Sí. Y por ejemplo, aquí lo que platicábamos, decíamos como de, oye, ¿realmente lo necesitas? Dice Omar, si lo necesitas lo vas a comprar. Muchas veces no es tanto de que vas a algún puestecito de estos que tienen chorro de cosas que ni siquiera sabías que existían. Entras y dices, caray, esto sí lo necesito. Y agarras un buen de cosas. Y dices, sí necesito esto. Cuando ni siquiera lo has focalizado, ¿no? Entonces, sí. Una estrategia, por ejemplo, es de que realmente pongas en esa balanza qué sí es una necesidad, qué es un gusto, ¿no? El hecho de decir, bueno, a ver, esto sí lo necesito porque me va a ayudar en mi trabajo, me va a ayudar en esto, etcétera, etcétera. Pero si es un gusto, también es válido, que era dependiendo ahí cuánto. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, es como de, ponlo en una lista y espérate 15 días. Si después de esos 15 días realmente lo vuelves a ver y dices, sí, lo quiero, o es como de, ya no, te vas a dar cuenta que el 70% de esa lista va a ser basura, vas a decir, no lo necesitaba, qué bueno que lo anoté y ya me ahorré ese. A mí me ha pasado con muchas cosas chinas, porque la verdad es que esa publicidad está fuerte. Un peso por algo que se ve muy interesante, llega y es como que, está chido, lo dejo y ahí se queda. Pues justamente aquí viene esta cuarta pregunta, que es ¿qué gastos podemos reducir? Entonces justamente creo que esa parte de anotarlo y como decía Tony, espera unos días y fíjate si realmente lo necesitas, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo necesitamos, ni siquiera lo ocupamos y realmente a veces es esa emoción de tenerlo y como dices, lo tienes, lo ves y dices, sí, y lo disfrutas ese día y al siguiente, ahí está. Y de verdad estoy segura que si todos nosotros revisáramos nuestras casas, tenemos algo que no hemos vuelto a ocupar después de que lo vimos, lo estrenamos y se acabó. En el mejor de los casos, porque muchas veces es como de paquetería, ¿qué pedí? O sea, ni siquiera te acuerdas qué pediste, no sabes qué es lo que habías comprado, entonces te das cuenta como de, caray. O sea, como compro muchas cosas, o neta se me olvidó, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque al final del día a lo mejor no se necesitaba. Y justamente dándonos cuenta de esta parte de lo que no necesitamos, viene esta quinta pregunta, que es ¿cuánto puedo destinar a un ahorro o inversión? Realmente, la primera vez que a mí me invitan a hacer una inversión, yo dije, no me alcanza. ¿Cómo crees? Y después, de verdad, yo creo que era mi inconsciente diciéndome, sí te alcanza. Porque me puse a sacar cuentas y dije, híjole, en una ida al cine, ¿cuánto te gastas? A veces en una ida a un parquecito incluso donde te compras las papitas, el helado, el chicharrón, lo que tú quieras, del antojo que quieras. A veces una salida con los amigos, ¿cuánto te gastas? Y yo dije, bueno, si empiezo a reducir esto, que evidentemente no se trata de dejar todo, pero sí de empezar a disminuir ese tipo de cosas para hacer una inversión. Creo que realmente a muchos nos da ese miedo más bien y ese bloqueo de no me alcanza. Pero creo que muchos a veces tendríamos la posibilidad, si empezáramos a hacer este tipo de preguntas de cuánto gano, cuánto gasto, qué realmente es necesario, muchos creo que podríamos llegar a eso. ¿Qué opinas, Shell? Claro, definitivamente a mí también me pasó así, en esa parte de, híjole, ya tengo un ahorro y está también esa parte de, me ha costado tanto, que es así como de no quiero invertirlo en lo primero que apareció y uno investiga y luego por ese miedo uno no acciona y entonces te vuelves a quedar igual que el año anterior. No, y hasta luego te puedes quedar peor porque tienes ese guardadito.
y tú dices, ay, lo quiero invertir acá y voy a ver 1000 opciones, a ver cuál me convence, y de tantas, no inviertes en nada. ¿Y qué pasa? De repente ya, necesito para arreglar el coche. Ah, bueno, aquí tengo un ahorrito. Entonces ese dinero que tienes ahorrado se va hacia abajo. Oigan, pues justo como segundo punto yo recomiendo hacer un plan de ahorro, que normalmente muchas entidades, entidades financieras, nos dicen que vamos a ahorrar un 30% de lo que percibimos y el otro 70% se destina a nuestros gastos. Pero sé que muchas familias mexicanas pues no entrarían en esta parte, o así lo veo yo. Creo que hay muchas familias mexicanas manteniendo 2, 3, 4 hijos con el salario mínimo, y a veces yo digo, yo no me puedo mantener y eso que no gano el salario mínimo y yo sola. En verdad, mi admiración a mucha gente que con un salario mínimo lleva a una familia. Y mira qué importante lo que mencionas, Vania, porque también está los conocimientos que tienen esas personas. Así como tú dices, mi admiración a aquellos que ganan el salario mínimo y pueden pues seguir adelante a pesar de tener 5 o 7 hijos, ¿no? Y que entre más privilegiados somos, más, es que no quiero decir esa palabra, pero más inútiles somos. O sea, ellos realmente están educados a no pasa nada, vamos a trabajar, y si alcanza, y esto lo voy a estirar y nos va a alcanzar para todos. Y a los que estamos más privilegiados, tenemos un sueldo y es como, no me alcanza para el iPhone, no me alcanza, y realmente tenemos otras prioridades que realmente no deberían de ser prioridades. Es correcto, justamente como lo mencionábamos desde el capítulo anterior, a veces mientras menos ganemos, más ordenados somos en nuestros gastos, y mientras más ganamos, pues más empezamos a ver en qué lo gastamos y perdemos ese rumbo, esa orientación. Platicaba alguna vez contigo, Tony, de una persona que conocimos, que este señor pues tenía el salario mínimo prácticamente, bueno, un poquito más, pero justamente él ahorraba para llevarse a su familia una vez al año de vacaciones, y decíamos, ¿cómo lo hace? Si nosotros a veces estando ahí con un poquito más de salario que él, ni nosotros solos nos llevamos de vacaciones. Nunca alcanza, dicen. Sí, yo creo que va mucho también de la mano con la cuestión de cómo nos educaron quizá, cómo estamos viviendo en ese momento, porque bien lo decíamos, ¿no? A lo mejor ahí sí hay prioridades. En la cuestión de que platicábamos esa vez, Van, como de, ay, caray, ¿cómo le hace si no gana como tanto para poderse ir con su familia? Porque aparte paga una renta, tiene a sus hijos, se va a trabajar, se va a cualquier lugar y todavía se va de vacaciones, ¿no? Y uno es como de, oye, yo llevo un año y medio de vacaciones. Y soy solo. Ajá, exacto. Y dices, oye, sí, pero también date cuenta cuáles son, en este caso, pues tus prioridades. O sea, ese día le estamos platicando en un restaurante que a lo mejor dices, bueno, a lo mejor esta posibilidad esa persona no se la pudo dar. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Pues hay que trasladar si a lo mejor tu estilo de vida es ir comer en restaurantes, pues a lo mejor no los 5 o los 7 días de la semana vayas a restaurantes, bájalo un poquito. Y así vas a empezar a optimizar y vas a empezar a darte cuenta pues que en realidad es cuestión de mental, ¿no? Sí. El llegar a esta salud financiera, esta conciencia financiera, decir, a ver, esto sí, esto no. Sí, claro. Y ¿sabes qué me pareció muy impresionante de esta persona, Tony, que nos decía, es que yo no gasto más de lo que tengo? Y la verdad es que muchos lo hacemos y retomamos el tema de las tarjetas de crédito. Y que muchos no tienen tarjeta de crédito. Sí me sorprende cuando no tienen una tarjeta de crédito, la verdad. Pero sí, mucha gente así no tiene tarjeta de crédito. Oigan, y retomo también el tema que yo mencioné en el capítulo anterior, de los 15 años, de las bodas. En México realmente es una tradición celebrar este tipo de cosas, y a veces ni siquiera se tienen los recursos y se anda buscando al padrino hasta de a ver de qué, pero al final, aunque busques padrinos de todo, es un gasto. Siempre hay un gasto. Entonces, la verdad es que este tipo de cosas no la vemos. Hay un meme, ya existe el meme de recomiéndale a la quinceañera que no pida 15 años, sino que le den un terrenito, porque pero no lo vemos hasta que ya crecimos y decimos, no nos alcanza para un terrenito, ¿no? Sí, están caros. Entonces, esta parte creo que es importante, el tema cultural, de que a veces nos gana un poco más la fiesta y esto que el ver por nosotros. Y está bien también disfrutar el presente, pero también el empezar a ver por nuestro futuro. Creo que nosotros somos, pues, jóvenes, lo considero yo así. Chiquitos todavía. Pero pues existe esta parte de pues ya no tener una pensión, una jubilación. Realmente antes pues se podía tener esa aspiración a jubilarse, nosotros pues realmente ya no lo podemos, y creo que esto nos obliga un poco más a empezar a invertir, a ver qué otro tipo de ingresos vamos a
adherir a nosotros, porque pues no siempre vamos a poder trabajar, tal vez va a llegar la edad en la que pues perdamos esa fuerza y que ya no lo vamos a poder hacer y hay que estar preparados para este momento. Sí, yo creo que es bastante importante, bien lo mencionas, el abrir los ojos y decir, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero pasar más adelante mi edad, ¿no? O sea, porque no sabemos si realmente pueda seguir laborando. Yo la verdad es que espero tener buena salud, pero no me gustaría estar trabajando a los 50, 60 años de edad porque pues quiero disfrutar. Entonces yo creo que ahí entran como muchas cuestiones de, a lo mejor lo dices tú, ¿no? De invertir. ¿Invertir en qué? ¿No? Hay distintas herramientas que te pueden dar este punto. El hecho de decir, yo no dependo 100% de mi trabajo. Yo tengo varios activos, varias inversiones, en las cuales, pues, a mí me gusta trasladarlo mucho a un ejemplo de una mesa, ¿no? En donde tú empiezas con, ok, mi trabajo inicial es un soporte, es un pilar. Pero de repente ya puse el negocio del dulces, ¿no? Ya puse un negocio de comida, y entonces empiezas a incrementar patas a tu mesa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si por alguna razón alguna de tus patas cae, flaquea, se rompe esa inversión, dices, bueno, no me repercute tanto versus que solamente tengas una sola inversión, una fuente de ingresos. Sí, ahí sí nos caemos completamente. Exactamente, entonces creo que ahí es importante poder ver como algunas opciones que nos puedan permitir este tipo de visualización a futuro. Y justo vuelves a comentar el tema de la inversión que ya habíamos mencionado. Para llegar a eso hay que ahorrar. Y algo que yo recomiendo mucho es también crear ese límite, ese presupuesto y respetarlo. Porque muchas veces, y no sé si les ha pasado, que dices, ok, voy a ahorrar 10 pesos al día. Y realmente del mes, ¿cuántos días pusimos nuestros 10 pesos? A mí me ha pasado, no sé si han visto que hay creo que es en TikTok, donde hay un ahorro de un sobrecito y que le vas a poner claro, en los 365 días. Y bueno, yo me he quedado como en el 10º día y mis sobres ahí se quedan. Y llevo realmente, en algún tiempo que lo intenté hacer y ya después renuncié y dije, no, esto no se puede hacer. Y hasta que tú decides respetar ese proceso es cuando lo vas a lograr. Ya lo logré, pero sí creo que mientras tú digas, sí, mañana se lo pongo, hoy no me alcanzó, mañana. Y en ese mañana, va sumando. Sí, va sumando y no llegamos a esa... Ya son 500 pesos, ya no me alcanza, ¿no? Ahí para el otro se mes. lo descuento a lo que iba a ahorrar. Y justamente volvemos al tema, ¿no? De checar lo que realmente necesitamos y lo que deseamos, porque muchas veces no nos alcanza y no respetamos eso, porque decimos bueno, solo necesitaba esto, pero como está de moda, pues le voy a poner un poquito más acá y tu ahorro ya lo dejaste en el olvido. Entonces creo que sí es bastante importante mencionar eso de respetar lo que nosotros mismos estamos diciendo, y sé que no solo en esta situación, sino en muchas nos pasa digo una cosa y ni yo la respeto, ¿no? No, y también de lo que comentas, nada más regresando un poquito al tema de los 15 años, Vani, digo, la verdad es que recomendarles mucho que aconsejen a sus hijos, que aconsejen a sus familiares, o sea, en este tema de, está bien equilibrar el tema de la fiesta con el tema del ahorro, con el tema de la inversión. Está muy bien equilibrarlo, o sea, también se puede la fiesta, pero a lo mejor vamos a hacer algo más pequeño y vamos a, ese dinero que se pensaba invertir, o bueno, más bien gastar en el tema de la fiesta, mejor vamos a invertirlo o a meterlo en una caja de ahorros. Digo, el chiste es generar, no nada más quedarte estable, más bien estancado en lo que estás. Sí, y pues bueno, ya mencionamos diversos temas de cómo podemos hacer crecer nuestro ahorro, y ahora viene como esta parte de cómo lograr esa libertad financiera. Y para esto, no sé si alguien se anime a que nos digan qué es para ustedes una libertad financiera. Hay un concepto que me gusta mucho, en el cual te dice que el ahorro lo veas como el que tú te estás pagando a ti. Porque en realidad tu sueldo lo que estás haciendo es pagarle a otros. Le pagas y te gastas todo lo que tienes adquiriendo cosas que de igual forma te sirven y vas a ocupar. Pero que el ahorro en esencia es que te estás pagando a ti primero, y eso es lo que vas a ocupar para poder tener esa libertad financiera. ¿Cómo lograrla, Shell? ¿Cómo lograrla? Hay diversos instrumentos, hay diversas formas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo ideal y lo primero es la educación que uno pueda tener para lograr generarla. Porque si bien para tener la libertad financiera hay que comenzar a hacer inversiones, y la idea de esto es que puedas tener más de 5 fuentes de ingreso que no dependan de tu tiempo o que tú estés ahí.
Y precisamente por ello, por ejemplo, con el chiste que estábamos haciendo de las quinceañeras y de que mejor un terreno, pues es algo que compras, que no depende de que tú estés ahí durante todos estos 5 o 10 años, y simplemente pues va a duplicar, triplicar el monto o el valor de este terreno a lo largo del tiempo. No requirió de que tú estuvieras ahí, y es algo muy bueno ya a futuro, ¿no? Muchas gracias, Shell, y justamente aquí me gustaría como tocar un tema en específico, es algo que yo recomiendo antes de comenzar a invertir. Justo creo que es el último paso para comenzar esas inversiones, y yo recomiendo crear un fondo para un caso de una emergencia. Normalmente las enfermedades no nos avisan, sea sencillita, sea no sencillita. La verdad es que hay enfermedades que podemos tal vez pagar hoy y mañana en una semana estamos bastante bien, pero hay enfermedades degenerativas que nos van haciendo todo este tipo de cosas, o algún accidente que se nos pueda presentar, y realmente yo siempre recomiendo ya sea tener un seguro, que bueno, ya alguna vez tendremos a algún invitado por acá que nos platique de esta parte, pero siempre recomiendo tener ese seguro o ese fondo para imprevistos, ¿no? No sé qué piensen de esta parte. De que es mejor tenerlo y no necesitarlo que tener la urgencia y no tenerlo. Completamente. Totalmente. Y justamente creo que volvemos a tocar el tema de las tarjetas de crédito. A mí alguna vez mi papá me dijo, no te acabes nunca el límite de una tarjeta, porque a veces no sabes qué se te pueda presentar. Sí. La vayas a usar y ya está topada y de repente, caray. Y ni para pagar lo que ya debes, ni para resolver tu problema, ni para nada. Y aumentó la deuda. La deuda. Y mi papá justamente me decía, para mí los créditos están hechos para ayudarte en un momento que realmente lo necesitas, para ver esa necesidad que volvemos a retomar, ¿no? Creo que es una cosa bastante importante antes de invertir. Y bueno, ya comenzando en el tema de inversión, pues hay que comenzar a investigar esta parte de en qué vamos a invertir, que muchas veces nos cuesta mucho dar este siguiente paso de cómo lo vamos a hacer, de que te platican de, oye, yo invertí en esto, y lo escuchas y es como, sí. Yo creo que eso nos pasó a todos, digo, es un punto que de repente es como de, oye, tengo este capital, bien lo dices, ¿no? De tener este fondo antes de llegar a la inversión, porque es definitivo que para poder invertir necesitas dinero. Es como cuando compras un reloj, un celular, por ejemplo, ¿no? Que dices, ok, el celular me cuesta, no sé, 10,000 pesos, pero a lo mejor lo financio y tengo que ahorrar por lo menos 5,000 pesos. Dices, ok, entonces ya existe este colchón. Para las inversiones es exactamente lo mismo, ¿no? Vas a decir, ¿sabes qué? A ver, Tony, ¿cuánto quieres invertir? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿En qué vas a invertir? Pues bueno, va a depender mucho de qué es lo que estás pensando, ¿no? Para esto existen muchísimas herramientas, no sé, a lo mejor los CETES, fondos de inversiones, criptomonedas, bienes raíces, que son una de las más estables. Entonces, yo creo que ahí va a depender mucho de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Hacia dónde te visualizas, en qué momento te visualizas. Y pues de ahí va a depender mucho la herramienta o la estrategia que tú vayas a poder utilizar o quieras utilizar. Y bueno, ya de ahí vas a poder decir, ok, ya a mí me gustaría invertir en esto. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que no tenga este miedo, este temor? Porque pues eso es súper normal, ¿no? De repente decir, tengo X cantidad en mi cuenta y si invierto en esto, se apaga mi cuenta, ya no tengo dinero. Dices, caray, no me gustaría eso. Entonces, pero hay que tomar un punto importante, no es que se te vaya ese dinero, es una inversión, recordemos. Al contrario, y justamente como lo mencionas, Tony, creo que a veces sí pensamos eso de, ya no tengo dinero, pero está invertido, y no pensamos eso cuando compramos un celular o un carro que se está devaluando. o sea, ¿Sabes qué pasa, Vani? Creo que es el tema de, tengo el celular ahorita, yo lo estoy pagando y lo tengo ahorita, aunque deba, porque doy una parte nada más, eso sí. Pues lo agarro y ya lo tengo, ya es mío, ya lo tengo físicamente. ¿Qué pasa? Digo, retomando un poquito lo que comentas, Tony, a mí me pasó esa parte de, yo tengo un dinero ahorrado, invierto en un bien inmueble y es como que deposito la cantidad que tengo ahorrada y es como que, mi cuenta ya está vacía y no tengo ahorita todavía el bien inmueble, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi dinero? Y me empiezo a estresar y digo, no, está tranquilo, no, está trabajando. Entonces digo, esa parte de la cultura también del invertir, de no tenerlo y no tenerlo físicamente, o sea, no tienes por qué tenerlo físicamente, lo tienes trabajando. Oye, adelante. ¿Y qué sentiste cuando ese dinero, esas cifras que tenías en tu cuenta, de repente dices, caray,
ya puedo abrir la puerta, Sí, ya puedo claro, dormir claro, ahí. claro, ¿Qué claro. fue esa No, sensación? Fue hermoso, o sea, fue hermoso también el hecho de que me entregaran el departamento, el hecho de poder empezar a armarlo, o sea, es lo mejor. Por ejemplo, con lo que comentas con el celular, a mí me pasó, pero ya cuando la estaba armando. Un sillón para mi casa. No, ahí está el sillón. Lo debía, pero ahí estaba el sillón. ya lo tenía. Sí, digo, algunas cosas se pudieron comprar afortunadamente de contado. Sin embargo, habían otras cosas que fue financiado, ¿no? Pero Hay que sí. hacerlo poco a poco. Ajá, exactamente. Pero de repente uno se emociona. Y empieza también como a querer comprar todo cuando es que pues también. muchas compras las hacemos por emoción, Sí, justamente. claro. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando me fui a vivir solo. Fue así como de, a ver, ¿qué necesitamos? No tengo nada. Y yo, bueno, sí, vamos a necesitar sala, comedor, pum, pum, pum. Y de repente dices, caray, ya mi mente es tan caro esta independencia. Pero aquí el punto es lo que tú decías, hay muchas cosas que las pagaste de contado, hay muchas cosas que la estás financiando. Y ahí es en donde puede entrar una estrategia que dices, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Me descapitalizo Ujú. y lo pago todo de contado? O a lo mejor tengo meses sin intereses y puedo Sí. ahí empezar. Entonces haces tu estrategia y dices, Sí, me sí, conviene sí, más claro. esto y tengo ambas cosas. Y justo en este tema también, o sea, en la parte de la emoción que decíamos, estoy segura que les pasó de van a comprar un sillón y luego dicen, pero no tiene cojincitos el sillón. Sí. Y empezamos a anexar más cositas, ¿no? O empezamos de, los trastes, pero el platito, pero, y se vamos sumando a la lista. No, o eres una persona y hay una vajilla de 4. No, es que luego si me visitan no hay que comprar 4 vajillas Sí, porque soy las. ese Sí, persona. sí, yo también, por eso lo comento. Que Entonces, si viene gastos alguien a innecesarios. verme, que nunca está uno en la casa, pero alguien lo puede Alguien venir lo- a ver. Sí, es una realidad que empezamos a comprar, cosas por emoción y no lo compramos realmente por necesidad, ¿no? Y justamente aquí me gustaría preguntarte, Omar, si tú, yo sé que ya empezaste a invertir, que ya empiezas en toda esta parte, pero ¿qué sentiste o qué consejo más bien le darías a ese Omar recién graduado de la universidad y que tenía para comerse el mundo y a veces empieza uno a la fiesta y a esto y al otro, no sé cómo haya sido en tu caso, pero qué consejo le darías a ese Omar que se iba graduando para llegar a donde estás hoy o tal vez ir más adelante? Ok, yo le diría ahorra, no despilfarres, diviértete, pero no despilfarres. Y la tercera, que va a llegar tu tiempo, porque también estamos muy inmersos en que tienen que ser las cosas así. Y no es cierto, o sea, todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro espacio, hay que saber en qué momento tiene que ser, pero mientras antes mejor. Qué importante lo que mencionas, ¿no? A mí me ha escuchado mucha gente que hablo emocionada de las inversiones que realizo Sí. y así, y luego me dicen como, oye, pero no manches, hasta 2026, hasta 2029 y mientras... Y entonces siento que muchos tenemos esa cultura de Sí. querer todo, como decía Omar, al momento, rápido. Y pues realmente no nos estamos preparando al más allá, sino lo que queremos es ir ya al dinero, a lo rápido, a Para lo inmediato. gastártelo. Y seguramente es esta parte. Y mucha gente le da ese miedo de invertir, prefiere tener esa fluidez económica en este momento y poder gastar y disfrutar. Y está bien, creo que también es bastante importante tenerlo, pero también el empezar a ver un poco más allá del hoy, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, yo quiero robarme esa pregunta que tú hiciste, bueno. Se la hiciste mal, pero también la quiero robar. ¿Qué le diría al Tony de 23 años que va saliendo de la carrera, que empieza a tener sus primeros trabajos estables, ya enfocados a lo que está, a lo que estudió? Yo fui una persona que me gustaba mucho salir, tanto de fiesta como de viajes, y ahorita le podría decir al Tony de hace unos años, está bien que quieras conocer, está bien que quieras salir, pero trata de bajarle un poquito a eso. En cuestión de viajes, creo que no los quitaría, solamente lo disminuiría un poco, porque eso también me ayudó mucho. Conocí mucha gente que eran más grandes que yo y empezaba a platicar de diferentes puntos de vista. Y creo que eso, exactamente, porque afortunadamente he podido salir del país, he ido a algunos otros lados, y justamente como ese, pues mira, yo hago esto, y caray, eso me interesa. Entonces creo que eso también es una enseñanza que me está dando, pero sí le diría a Bertoni, no te vayas de fiesta todos los fines de semana. Bájale un poquito, empieza a ahorrar en este caso, porque la verdad es que sí, creo que nunca es tarde para poder invertir, pero si lo hiciste ayer, te sale un poco más económico que si lo haces mañana. Entonces creo que esa parte sí le diría a Tony como, tranquilo, empieza a ahorrar para que más adelante tengas esta
esta fluidez. Y que justo lo que dices, ¿no, Vani? Que mucha gente te dice, ay, hasta en 6 años, o sea, es mucho tiempo. O sea, sí, pero es algo que ya tienes y que estás trabajando y que estás construyendo poco a poco. Justo lo que dices, la gente queremos que todo sea rápido, les digo, todos queremos eso, ¿no? Pero no es algo estable, algo que se hace rápido no es estable. Entonces digo, si lo estamos armando poco a poco, si lo estamos adquiriendo poco a poco, para ese entonces va a estar súper estable, digo, lo más estable posible y te va a ir generando. Qué buena parte, construcción, estás construyendo ese futuro. La verdad es que incluso, o sea, me impacta esta palabra porque vamos preparándonos hacia, ¿no? No es como que, quiero una casa, pum, ahí está. O sea, más bien se empieza a hacer cimientos y vamos avanzando. Una casa no es de un día para otro. Y creo que como estos ejemplos tenemos demasiados. Shelly, ya que Tony nos robó esta pregunta también, me gustaría hacer de la... Lo siento. ¿Cómo te fue a ti o qué consejo le darías tú a esa Shell? Estoy de acuerdo en que el momento llegará, en que ahorita es momento de ir obrando la tierra para en un futuro poder tener pues más, ¿no? Qué padre lo que comenta Shell. A mí mi papá alguna vez me dijo que pues las cosas no llegan por sí solas, ¿no? Que sí hay que esperar, pero también hay que dar, pero también hay que hacer, pero también hay que trabajarlo, pero también hay que empezar a hacerlo. Me dice, las cosas no suceden por magia. Y me dice, evidentemente todo llega, sí llega, pero si tú lo vas sembrando. Dice, no puedes cosechar si no has sembrado nada. Sí. Entonces creo que esta parte es bastante importante, que muchas veces creemos que todo es por arte de magia y que esperamos el trabajo ideal y como ustedes dicen, nos ha llegado un trabajo donde ganamos más, pero al final seguimos sin hacer nada. Y entonces la verdad es que tener un mejor ingreso, pues no significa que vamos a estar avanzando, ¿no? Seguimos en esta parte de, sí, pues ¿en qué me lo gasto? Como decía Tony, en la fiesta, en el viaje, y al final solamente vamos creciendo nuestro estilo de vida y no vamos haciendo algo por nosotros más. Y el ego, a final de cuentas también es ego en el gastar en cosas pues, que no te van a rendir frutos en el futuro, ¿no? Qué importante. Oye, Shell, ¿y más o menos a qué edad empezaste a invertir tú? ¿A qué edad empecé? Yo creo que fue en 2018, fue antes de pandemia, que fue 2019, 2020 ya. Sí, 2018. ¿Y qué fue el primer paso que diste o cómo dijiste, de aquí voy más adelante, de aquí? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya voy a invertir? Pues verás, me empecé a enfocar mucho en esta educación, ¿no? Para llegar a esa libertad financiera. Y algo que te decían es, hay muchas inversiones que te aceptan desde $1. Entonces, así es como yo empecé. Yo empecé invirtiendo 100 pesos. Oye, qué padre, porque siento que muchas veces esa cuestión de nosotros, de ese miedo que al final decías tú, ¿cuánto me costó ganármelo y para invertirlo? Y no sé dónde lo voy a invertir. Y creo que ese primer paso que uno da es como el más complicado, ¿no? Como el salir de esa parte donde... y aparte, perdón que lo diga así, pero muchas veces a veces uno lo comenta y dice, quiero invertir. ¿Tú has invertido? No, ni le hagas porque lo puedes perder todo. Y entonces sí, claro, lejos de animarte, a veces vas perdiendo esa emoción y como decía él, empiezas a investigar y después terminas investigando tanto que dices, bueno, ya no sé en qué voy a invertir, ya no lo voy a hacer. Y creo que a veces, tanto anímicamente como esa desinformación que tenemos nos da ese miedo a invertir, ¿no? Y los mitos que algunos familiares que igual, por ejemplo, ¿no? A mí me llegó a pasar que no han invertido o que no dominan mucho el tema y me llegaban a escuchar y me decían, no, mejor no, así como, ahí clarito como tú dices, a diferencia de, por ejemplo, un profesor que me dijo, no, mira, así te va bien y yo ya llevo tiempo aquí en esto o cuestiones así, y que te instruya a alguien que ya lleve un camino recorrido. Es mejor a que te asesores con quien tiene el mismo miedo que tú, o sea, tú ya estás como queriendo dar el primer paso y alguien mejor te jala. Entonces, ahí es donde también empieza lo complicado. Y algo que yo menciono mucho, que no sé ustedes cómo lo vean, es que normalmente mientras más inmediata sea la inversión, que empecemos a recibir un poco antes el dinero, o lo que vayamos a recibir, pues es un poco más riesgoso, es un poco, o más alto el rendimiento incluso, es un poco más riesgoso. Entonces algo que yo recomiendo mucho es si te da miedo invertir, si quieres ser un poco más cauteloso, cuidadoso, creo que algo en lo que se puede invertir es en bienes raíces que va pues como un poco más, es a largo plazo pero con un menor riesgo. Y sin descapitalizarte, ¿no? Porque antes eran realmente los que te daban créditos, los que te daban préstamos, eran los bancos, eran
y con créditos súper altos, ¿no? Entonces, ahorita ya hay muchas herramientas y muchas empresas que te dan esa oportunidad de poder invertir con una mínima cantidad. O sea, antes era, invierte 10 millones en un centro comercial. Y ahorita ya no, ya ahorita ya hay muchas herramientas en donde puedes invertir, como dice Shell, desde 100 pesos. No, y decías, 10 millones, ¿de dónde los saco? Exactamente. Pues no puedo invertir, esto no es para mí. Y justamente ahora, como dice Shell, ya hay varias plataformas en las que uno puede estar invirtiendo, apoyándose. Y como decías tú, Tony, el empezar a diversificar esta parte, ¿no? Sí. De empezar a generar nuevos ingresos, que no solamente dependamos de un solo ingreso, que muchas veces es nuestro trabajo. Sí, la verdad es que les voy a platicar algo. A mí desde la primaria, no sé si en sus primarias lo hacían, en la mía sí, nos daban como dulces para vender, así sí. En el recreo. Boings, papitas, etcétera. Entonces, a mí siempre me gustó eso, o sea, siempre llegaba la maestra y así como de, ay, nos tocó vender todo esto, y yo así de, ya vendo. Y cuando no había ese tipo de ventas, de repente yo empecé así como de, por mi casa había una tiendita de estas tiendas chinas, en donde todo estaba, creo que en 2 pesos en ese momento, ¿no? 3 pesos, algo así. Entonces vi que una vez compré un juguete, no recuerdo qué juguete, como un tipo yo-yo, uno de plástico que lo apretabas y tenía como agua y eso. Uh-huh. Pues bueno, en ese momento era como el hit. Y lo que yo empecé a hacer, lo compré, me lo llevé a la escuela, todo el mundo así como, está bien padre. Y yo, sí, cuesta 4 pesos. Te lo vendo. Justamente. Entonces se lo vendí a un compañero. Desde ese entonces tienes esa frase. Tengo memoria. Entonces, ¿qué dije? Bueno, pues esa tienda me queda de paso para mi casa en el regreso. Entonces ahora voy a comprar 2. Porque ya vendí una al doble, entonces. Y así me fui. O sea, de repente ya era como que llevaba 5, llevaba 10 juguetes. O de repente le cambiaba de producto. Y fue así como de, caray. Entonces creo que esto no lo había visto hasta algunos años que empezaba a ver como la cuestión de diversifica, ¿no? Ese fue mi introducción a la cuestión de ventas, a la cuestión de empezar a generar dinero, adicional que en ese momento mi trabajo era estudiar. Entonces mis papás me daban dinero, pero también iba a hacer negocio con mis compañeros. Entonces ya tenía 2 ingresos y mis papás me decían, Tony, sacaste malas calificaciones o te portaste mal, no te voy a dar tu mesa de y tú acá gastando. No importa, ya tengo negocios. Entonces creo que esto va muy de la mano porque ahora lo traslado y justo entonces el ejemplo que poníamos de la mesa, ¿no? Entonces ahora digo, a ver, tengo mi trabajo en donde estoy X cantidad de tiempo, le dedico, que generalmente es el que se lleva más tiempo, pero ahora también tengo otro tipo de inversiones. Tengo otros lugares en donde me empieza a mí generar cierta cantidad, que a lo mejor no es el 100% o es una parte muy pequeña que representa, pero va creciendo, ¿no? Entonces ya no nada más es un solo lugar, es 2, 3, 4, 5 y creo que eso está padre. Y hablando un poquito más hacia futuro, pues justo es como ver qué es lo que yo quiero. Yo, Tony, no quiero seguir trabajando hasta los 50 años, 60 años, ahí sí pretendo vivir de mis rentas, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado eso. ¿Y cómo me lo estoy haciendo? Bueno, pues me estoy preparando. ¿De qué forma? Pues de distintos métodos, de distintas herramientas, que igual más adelante las vamos a ir tocando, vamos a ir platicando, de cuáles son las mejores, al menos en este caso para mí, cuáles fueron, ¿no? Entonces, ahí vamos. Y bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de estar platicando de diferentes temas, de diferentes recomendaciones que nos han funcionado a lo largo de este trayecto. El hacernos las preguntas de cuánto ganamos, cuánto gastamos. Posterior a esto, definir cuánto vamos a destinar a una inversión, a un ahorro, dependiendo cómo vayamos en este trayecto. El tener nuestro fondo para emergencias, el que no nos agarre desprevenido este tipo de situaciones para que no nos descapitalice. Y pues finalmente dar este paso a animarnos a invertir. Algo en lo que hemos coincidido creo que todos es que justamente el mayor problema para comenzar a invertir pues es el bloqueo que tenemos nosotros mismos. El salir de nuestra zona de confort, que justamente me gustaría invitarlos a nuestro siguiente podcast, que es cómo dar este paso adelante, ¿no? Cómo salimos de esta zona de confort que muchas veces todos tenemos. Recuerda, en Baxo multiplicamos tu inversión. Adiós. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te sientes identificado con este tema o quieres que hablemos de algo en particular, déjalo en la caja de los comentarios. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo de Baxo. En Baxo, multiplica tu inversión.